sincrotró ALBA, situat a Cerdanyola, és una infraestructura científica de tercera generació i la més important de la zona del Mediterrani. Per aquest motiu, avui hem vingut fins aquí, fins a aquest sincrotró ALBA, per conèixer com funciona i també quines aplicacions té a la vida real. I per explicar-nos-ho millor que ningú, tenim a nosaltres a la seva directora, Caterina Lascari. Benvinguda, gràcies per recibir-nos. Gracias a vosotros por estar aquí. ¿Qué es el sincrotró de ALBA? El sincrotrón, si hablamos de la palabra sincrotrón, es un acelerador de partículas. Pero en realidad, cuando hablamos del sincrotrón ALBA, hablamos de mucho más que eso. Naturalmente hay un acelerador de partículas, en particular hay 3 aceleradores que aceleran electrones. Pero ¿esto por qué lo hacemos? Porque estos electrones dentro del acelerador producen lo que es la luz de sincrotrón. Y la luz de sincrotrón es un instrumento magnífico para el estudio de la materia. Y para aplicar esta luz de sincrotrón al estudio de temas de biología, de materiales, de química, de patrimonio cultural, para dar respuesta a los que son los retos de la sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos del sincrotrón ALBA, hablamos de un instrumento científico público, un instrumento que está al servicio de la sociedad, al servicio de los investigadores, sean ellos públicos o privados, y producimos ciencia, pero ciencia aplicada con aplicaciones muy útiles a la sociedad. Ara les coneixerem, però hablaves de esa luz de sincrotró. ¿Qué es esta luz? ¿Es visible esta luz? No, ¿no? Es también visible. ¿Sí? La luz de sincrotrón es la emisión de luz que emiten los electrones cuando giran en un acelerador donde hay campos magnéticos. La luz de sincrotrón en realidad es una parte de lo que es el espectro electromagnético. Todos hemos oído hablar ondas radios, rayos X, rayos gamma, luz visible, infrarrojo. Todo esto es siempre el mismo fenómeno, es la energía que emiten las partículas cargadas, como los electrones, cuando están aceleradas. Dependiendo de la energía de las partículas, dependiendo de los campos magnéticos donde están, emiten a diferentes frecuencias. Por lo tanto, lo que cambia entre, por ejemplo, las ondas radios y los rayos gamma es la frecuencia de la luz, o lo que es lo mismo, la energía de los fotones. Entonces, cuando creamos un sincrotrón como esto, conseguimos tener una emisión en un rango que va desde el infrarrojo hasta los rayos X, pasando también por la luz visible. Esto nos permite utilizar esta luz para estudiar diferentes fenómenos. Cuanto más pequeña es la longitud de onda, más pequeño es el detalle que se consigue entender en la materia. Nuestros ojos ven la luz visible, son detectores que ven la luz visible. Nosotros vemos muy bien metros, centímetros, milímetros, los muy jóvenes pueden ver algo menos que el milímetro y luego ya no ves cosas más pequeñas. Aquí nosotros podemos producir una luz con longitud de onda más pequeña, por lo tanto que va al límite de ver hasta las moléculas, incluso las posiciones de los átomos. Por lo tanto, es como extender la capacidad que tienen nuestros ojos a un rango mucho más pequeño, por lo tanto que nos da información que no es visible al ser humano. Vamos a dar un dato, Caterina, porque aquí producís 6.000 horas de luz al año. Sí. Son muchas horas, ¿eh? Muchas horas. Trabajamos, es una instalación, claro, es una instalación muy compleja, es una instalación de la cual hay que aprovechar cada momento posible. En nuestra instalación tenemos el acelerador que da en este momento luz a 8, lo que llamamos las beam lines o líneas experimentales, 8 laboratorios específicos dedicados cada uno a una técnica. Es importante que estos 8 laboratorios estén trabajando el mayor tiempo posible porque tenemos miles de investigadores que vienen aquí a utilizarlos, pero hay otros miles que se quedan fuera porque no les da tiempo, no tenemos tiempo para todos los investigadores que quisieran utilizarlo. Nuestros investigadores llegan aquí utilizando un proceso competitivo y se da tiempo de luz
a las mejores propuestas que recibimos. Naturalmente intentamos cada año aumentar el número de propuestas que podemos atender, optimizando los métodos de experimentación, los métodos de análisis de datos, pero lo que podemos hacer es trabajar al máximo, y es lo que hacemos. Las 6.000 horas de luz, que implica trabajar día, noche, fines de semana, significa que tenemos la capacidad también desde el punto de vista de nuestra plantilla de trabajar en turnos, de dar soporte a los usuarios de manera continua, y por lo tanto es una instalación que es muy útil y de la cual estamos extrayendo todas las capacidades que tiene, y tenemos además capacidades para el futuro, para aumentar este número de líneas que tenemos en función. Ahora tenemos 8 en función, 4 en construcción, y estamos pensando cuáles serán las próximas 4 por lo menos. Sí que es verdad que durante el año hacéis 2 paradas para mantenimiento, ¿no? Claro, porque es una infraestructura muy compleja. Para que el investigador, los 8 grupos de investigadores que trabajan contemporáneamente puedan tener este haz de luz, tienen que funcionar sin fallos miles de sistemas. Evidentemente, todos los sistemas tienen un proceso de mantenimiento, de envejecimiento, y tenemos que, con mucho cuidado, uno a uno los sistemas, cuidarlos, mantenerlos, sustituir las partes que hay que sustituir. Esto implica que tenemos que pararnos de vez en cuando y dedicarnos a mantener el sistema en función. Además, durante estos periodos de shutdown más largos, tenemos también las instalaciones nuevas. No podemos instalar dentro del acelerador otra fuente de fotones mientras está funcionando. Necesitamos periodos en que se abre el acelerador, se abren las cámaras de vacío, se ponen los nuevos sistemas, se alinean, se ponen en marcha. Esto implica semanas. Por lo tanto, en nuestro calendario de operaciones, ahora por ejemplo estamos discutiendo el calendario de operaciones del año que viene, y implicamos todos los grupos que trabajan aquí. Implicamos los que tienen que hacer los experimentos, los que tienen que hacer el mantenimiento, los que están trabajando en las nuevas líneas, los ingenieros, los de computing, que son los que tienen que poner los cables en las nuevas líneas y necesitan sus tiempos. Por lo tanto, es un puzzle de actividades que optimizamos de manera que, de todas formas, el número de horas para nuestros usuarios sea el máximo. Y sobre todo que sea, no es solo que sean 6.000 horas, sino cuántas de estas 6.000 horas luego realmente se llevan a cabo, porque a veces hay un sistema que falla. Nuestra estadística en los últimos años es que más del 98% de estas horas se dan efectivamente. Estos números son, si nos comparamos con otros sincrotrones, son excepcionales. Estamos en la serie A de los sincrotrones, también desde este punto de vista de la fiabilidad de los sistemas. Porque ahora mismo estamos encima de un acelerador. Claro, supongo que la gran pregunta es ¿por qué esta forma circular? Sí, aquí por debajo de nosotros en este momento están pasando electrones con energía de 3 gigaelectronvoltios, que es una energía muy alta, y van a la velocidad de la luz. O sea, por aquí debajo en este momento los electrones en cada segundo dan 1 millón de vueltas. Son rápidos, ¿eh? Son muy rápidos, son como la luz prácticamente. La luz. O sea, en realidad no llegan a la velocidad de la luz, es el 99,9999% de la velocidad de la luz, porque tienen una masa muy pequeña y por lo tanto no pueden llegar a la velocidad de la luz. ¿Y por qué es circular? Porque para mantenerlos a esta energía se necesita, ellos cuando emiten la luz de sincrotrón pierden energía. Entonces se la tienes que volver a dar. Por lo tanto, hay unos puntos alrededor del círculo donde se les vuelve a dar la energía que han perdido. Y luego la forma circular es la más eficaz porque cada vez que pasan por un imán que les hace cambiar la trayectoria, emiten luz. Y entonces alrededor de este círculo es por donde se pueden crear las líneas de luz y hay muchos puntos donde esta luz puede emitirse. Si fuera lineal, pues
no emitirían luz. La luz la emiten cuando la trayectoria se curva y por lo tanto la manera más eficaz es hacerles girar en un círculo. Aparte hablabas de estos laboratorios, de estas 8 líneas, ¿no? Es muy curioso porque es el acelerador que es forma circular y aparte tiene como 8 laboratorios integrados, ¿verdad? Que sí que tenemos 8 boxes, ¿no? Para entenderlo de alguna manera, que es donde los usuarios pueden investigar, ¿verdad? Sí. Estas líneas salen tangentes a la circunferencia y hemos hablado de la luz de sincrotrón, del hecho de que tiene diferentes longitudes de onda. La luz de sincrotrón es, así como la luz cuando entramos en una habitación oscura, encendemos la luz y nosotros vemos que hay un cristal o hay un espejo o hay una flor roja. ¿Por qué sucede esto? La luz es la misma, pero atraviesa el cristal, se refleja en el espejo y la flor roja absorbe la radiación roja, ¿no? Nuestros ojos ven la interacción de la luz con estos 3 elementos y nuestro cerebro deduce que esto es una flor roja y lo otro es un espejo y lo otro es un... Todo esto aquí nosotros lo podemos extender a diferentes técnicas. Nosotros aquí no conseguimos con una técnica sola hacer un detector que sepa distinguir entre el espejo y el cristal. Tenemos una línea, por ejemplo, donde utilizamos el hecho que la luz se absorbe. Tenemos otra línea donde utilizamos el hecho que la luz se transmite. Otra donde utilizamos que hay la difracción. Entonces, cada línea está dedicada a un fenómeno diferente. Cada línea tiene, por lo tanto, un detector específico para esa línea y para una cierta longitud de onda. Y por lo tanto, cada línea es utilizada por una comunidad de investigadores que necesitan esa técnica y esa longitud de onda. Naturalmente, mientras nuestros ojos consiguen hacer todo esto y nuestro cerebro de manera natural y muy rápida, luego aquí nosotros, aparte de los detectores, necesitamos también lo que sería el cerebro. Por lo tanto, todos estos datos se hace el storage de los datos y luego el análisis de los datos, y todo esto es lo que da la información sobre las muestras que queremos estudiar. Por hacer un ejemplo, tenemos grupos de médicos o de biólogos que están estudiando el efecto del virus de la malaria en las células. Nosotros aquí tenemos una línea donde cogemos una célula infectada y la ponemos a iluminarse con el rayo de luz que viene de los electrones que giran y hacemos girando la célula conseguimos hacer muchas fotos del efecto de la transmisión de la luz en la célula. Al final, ¿qué obtenemos? Obtenemos la tomografía de la célula, o sea, vemos la célula en 3D y vemos esta célula con una resolución de unos 30 nanómetros, que significa, nanómetro es una milésima de un milímetro. Por otra parte la vemos muy precisa, ¿no? La vemos muy precisa y entendemos, se estudia el efecto por donde, por ejemplo, este virus o la hepatitis C, por dónde entra en la célula, cómo los virus entran en la célula, qué partes son las partes de la membrana del núcleo, por ejemplo, por donde puede entrar, o si no, cuáles son los efectos de los fármacos en las células infectadas por los virus. Y aparte, imagino, ¿no? Supongo ¿cuál es la diferencia entre hacer este experimento en un laboratorio convencional de cualquier universidad y de hacerlo aquí? He hablado de resolución. Aquí ves los detalles con mucha más precisión, o sea, puedes ver la célula. En particular, esta línea que estudia las células, en el mundo hay otras 3 o 4 solo en función. No es solo que no lo haya en los laboratorios, es que ni siquiera la hay en todos los sincrotrones que hay en el mundo. Por lo tanto, aquí tienes unos instrumentos que no existen en los laboratorios. Evidentemente, los usuarios que vienen aquí tienen sus laboratorios y hacen un preanálisis.
a rasgos más grandes, pero cuando luego quieres ver los detalles y la capacidad que tienes aquí en Alba de ver no solo los detalles, la resolución espacial, sino también la capacidad de detectar qué tipos de elementos hay dentro de una cierta muestra. Aquí tienes una capacidad mucho más alta que en los laboratorios. Por ejemplo, se utiliza mucho por las farmacéuticas, porque aquí consiguen detectar cuáles son los elementos que hay, el nivel, aunque sean niveles muy bajos dentro de un fármaco, de una cierta materia, consigues detectarlos aquí. Y esto tiene una precisión mucho más alta de lo que puedes obtener en laboratorios. Es como si fuera un complemento a los laboratorios que hay en instituciones, en universidades, en industrias. Es el complemento que te da la capacidad de hacer un paso más. Y más rápido, ¿no? También. Más rápido, naturalmente la eficiencia de los experimentos es muy importante. A veces cuando tienes que llegar a estos detalles tan específicos, no es dicho que sea más rápido, pero lo importante es que sea más eficaz. O sea, nosotros aquí, como decía antes, optimizamos mucho el tiempo que dedicamos a cada experimento. Aquí el año pasado pasaron más de 2.000 usuarios, investigadores, 2.100 y pico investigadores a lo largo de todo el año. Cuando nos llega una propuesta para hacer un experimento, el investigador pide un cierto tiempo. Intentamos siempre regatear un poco el tiempo y darle un poquito menos para poder tener más investigadores que vengan aquí. Normalmente los experimentos que vienen aquí, la duración media son unos 3 días. Pero a veces hay algunos que bastan pocas horas y otros que necesitan una semana y quizás luego una semana más adelante en otro sistema. Y por lo tanto optimizamos también esto, el tiempo necesario para poder dar servicio a más usuarios. Te preguntaba sobre esas aplicaciones, ya nos has dicho algunas en medicina, pero ¿qué experimentos, qué aplicaciones muy reales salen del sincrotró Alba? Aparte de este que he contado, luego tenemos la posibilidad de estudiar, por ejemplo, en temas de materiales, tenemos líneas especializadas en catálisis, estudios de catálisis. Esto para el ambiente es importantísimo, poder desarrollar catalizadores que sean más efectivos y que sean menos dañosos para el ambiente. Estudiamos baterías, por ejemplo, materiales para baterías. Todos nosotros vamos con nuestros teléfonos con las baterías de litio y ahora tenemos los coches eléctricos que tienen también baterías de litio. Evidentemente la batería en el futuro es un sistema que aumentará la necesidad de la humanidad en términos de baterías. Y el litio es un elemento que no es muy común y además es caro. Hay muchas investigaciones que están estudiando posibilidad de desarrollar baterías con otros elementos, por ejemplo calcio o sodio. Hemos tenido aquí y tenemos colaboraciones con instituciones que hacen estudios de baterías. Estudiamos temas de patrimonio cultural. Naturalmente esta capacidad de entender cómo está hecha la materia es muy útil cuando quieres entender el origen y la composición de algunos materiales y sobre todo la evolución de estos materiales y cómo ayudar en la reparación de los daños que el tiempo lleva en algunos materiales de patrimonio cultural. De estos hemos tenido colaboraciones, por ejemplo, con el MNAC, con el Museo de Arte de Cataluña, y colaboraciones con muchos de los investigadores, sobre todo nacionales, que estudian cómo preservar y cómo recuperar temas de patrimonio cultural. Tenemos aplicaciones en el campo de la alimentación, sea para la alimentación de nuestros países privilegiados que comemos
demasiado bien. Cuando queremos. Y tenemos, por ejemplo, una empresa de Barcelona que ha venido, que produce chocolate, y entonces viene aquí para entender cómo mejorar el procedimiento de la fabricación del chocolate para mejorar la textura o el sabor. O cómo entender el jamón, que es jamón ibérico, sea realmente ibérico. Pero también, y esto es más útil, estudiamos cómo, por ejemplo, según el procedimiento de la agricultura, cómo el selenio se consigue aumentar dentro de la producción del grano. Esto es muy importante para los países donde la alimentación es un problema porque no es suficiente. Luego tenemos mucha investigación en términos de magnetismo, nanomagnetismo. Uno de los temas muy importantes de la investigación, que será importante para seguir investigando, pero también para temas de la sociedad, es el almacenamiento de datos, o el almacenamiento y el transporte de datos. El número de datos, lo que se llama el Big Data, es un tema del que hace 20 años no se hablaba, o incluso hace 10 años. Ahora, sin embargo, se habla del Big Data. El poder almacenar datos en elementos cada vez más pequeños es importantísimo. Y nosotros aquí tenemos unas líneas que dan una capacidad de entender cómo. Y este almacenamiento de datos se hace en materiales que tienen capacidades de gestionar sus características magnéticas, ¿no? Entonces aquí tenemos líneas donde esta capacidad de entender, por ejemplo, lo que son los esquirmiones. ¿Qué es esto? Hablar de esquirmiones. No. Son vórtices magnéticos donde la materia, los materiales magnéticos, ¿por qué son magnéticos? Porque las partículas que los componen tienen su momento magnético que se puede alinear en diferentes direcciones. El poder gestionar esto, el entender estos vórtices magnéticos, cómo se crean y cómo los puedes modificar, te da la posibilidad luego de utilizar estos materiales para la transmisión de datos o para el almacenamiento de datos. Claro, por ejemplo, Caterina, alguien que nos esté viendo dirá, claro, pero ¿cómo la luz de sincrotrón, por ejemplo, puede ayudar en un estudio sobre el Alzheimer? Sí, también. ¿Cómo puede ayudar? Hemos tenido experimentos sobre el Alzheimer. El Alzheimer, evidentemente, es un problema de las células de nuestro cerebro. Aquí se ha estudiado y hay unos cristales, unas proteínas que luego que atacan a las células del cerebro. Aquí hemos visto estas células, cómo los cristales que dependen del Alzheimer entran en las células. Claro, esto es un paso en el estudio de lo que son, es un camino muy largo, lo de entender el Alzheimer. Yo no puedo decir que aquí vamos a resolver el problema del Alzheimer. Esto no es así, pero nosotros vamos a contribuir a que se resuelva. Y aquí podemos, lo que nosotros hacemos es eso, dar la posibilidad a los investigadores de dar pasos importantísimos en su investigación para resolver problemas de salud, de medio ambiente, de desarrollo de materiales. Entre el momento en que aquí viene la farmacéutica y estudia su nuevo fármaco, al momento en que ese fármaco efectivamente se puede utilizar, pueden pasar años. Pero es importante que haya pasado aquí, porque el pasar por aquí permite, por ejemplo, a veces eliminar algunos de los pasos de estas pruebas en que hay que utilizar o animales o enfermos para poder ver luego el efecto. Aquí tienes respuestas a preguntas que no puedes resolver de otra manera. También una de las grandes preguntas, ¿no?, que nos hacemos cuando oímos hablar del sincrotrón de ALBA es qué diferencia hay con el CERN de Ginebra
que se fue muy conocido con el famoso bosón de Higgs. Sí. ¿Qué diferencias o similitudes hay con el de Ginebra? Pues si quieres, la diferencia principal es esta. Allí tienen el bosón de Higgs, aquí nosotros tenemos la célula que tiene la enfermedad del Alzheimer. Allí hacen investigación básica, investigación que es importantísima, la que hacen en el CERN, porque allí contestan a las preguntas básicas del por qué la materia está hecha como está hecha. El bosón de Higgs, saber que existe el bosón de Higgs es una parte del modelo estándar que había sido teóricamente estudiado en los años 80. El haberlo medido efectivamente ha dado respuesta a una pregunta básica de cómo es la materia a niveles mucho más pequeños de los que vemos aquí, porque allí se estudia dentro de las partículas de los quarks, de los protones. Y por lo tanto es una investigación básica que para llevarla a cabo necesitas unos desarrollos de tecnología enormes. Los desarrollos, el acelerador que hay allí es un acelerador que es 100 veces más grande que este. Allí son 27 kilómetros, aquí son 270 metros. La base de la tecnología allí es la misma de la base de la tecnología aquí, pero allí es mucho más grande, mucho más costoso, es por lo tanto un laboratorio que debe ser internacional, no puede ser un esfuerzo de una nación solo, y tiene desarrollos de tecnologías que luego se utilizan en otros ámbitos, por ejemplo en los sincrotrones como ALMA o en los sincrotrones que sirven para curar el cáncer con la hadroterapia. Todo el desarrollo tecnológico, incluso Internet, nació en el CERN, por decir algo que hay que tener estos centros de investigación básica donde no hay límite a la imaginación, digamos, y esto permite desarrollar tecnologías que luego, sin embargo, se utilizan en aplicaciones mucho más prácticas que son, por ejemplo, las que tenemos aquí. Nosotros colaboramos con el CERN porque las tecnologías son similares y por lo tanto tenemos proyectos en común también para decidir cuál será el futuro del CERN, si se hará un acelerador de 100 kilómetros de circunferencia o de 20 kilómetros de longitud. Es algo que estamos discutiendo ahora también con la comunidad del CERN. ¿Y hay algún riesgo aquí? No. Hay riesgos si no tuviéramos medidas de seguridad, como en cualquier industria, como en cualquier institución, necesitamos tener medidas de seguridad. Aquí lo que sucede es cuando dentro del acelerador, cuando el acelerador funciona, se producen rayos X y por lo tanto está todo blindado para que no haya ningún escape de rayos X fuera del acelerador, pero naturalmente tenemos monitores todo alrededor, como sucede en los hospitales donde te haces la radiografía. ¿Cuál es el riesgo? Pues evidentemente no puedes estar horas y horas delante del monitor de la radiografía, pero está todo muy controlado y como podéis ver aquí en el hall experimental tenemos trabajadores, incluso investigadoras embarazadas pueden trabajar aquí en los laboratorios de las beamlines. Y luego tenemos los riesgos, nosotros utilizamos por ejemplo elementos químicos, evidentemente tenemos normas muy estrictas sobre temas de seguridad química, biológica, de radiación, etcétera, pero es un sitio seguro. Parte es un proyecto español del Ministerio de Ciencia del Gobierno español y también de la Generalitat de Cataluña, pero ¿puede venir gente de todo el mundo a experimentar aquí en el sincrotró? Puede, y no solo puede, sino que viene gente de todo el mundo. Aquí, entre estos 2.200 investigadores de los que hablaba del año pasado, más o menos 2/3 son españoles y 1/3 vienen de fuera de España. Ayer que daba una vuelta por aquí, teníamos unos investigadores de Australia, otros que venían de Noruega, otros que vienen naturalmente de Madrid, de Barcelona, de la zona de Cataluña, vienen la mayor parte. Dentro de los españoles, un 30% vienen de Cataluña y luego de todas las otras comunidades. Vienen a través de un proceso competitivo, como decía antes, tienen que proponer propuestas que sean excelentes desde el punto de vista científico y tienen que publicar luego los resultados. O sea, los resultados de la investigación que se hace aquí
son resultados públicos porque somos una instalación pública. Pero también tenemos investigadores privados, de industrias, que no quieren publicar sus resultados porque hace parte de su investigación. Entonces estos, cuando vienen y pagan el coste de la utilización del servicio público. Para nosotros es muy importante esto porque ALBA es un instrumento para el desarrollo de la investigación en España y luego extendida a Europa y al mundo. Y la investigación tiene que ser pública, tiene que ser privada. Y es importante que la industria sepa que aquí tiene un instrumento para ellos. Evidentemente, con un coste, que no es un coste enorme, pero es un coste, pero para nosotros es muy importante capacitar la industria, sobre todo nacional, de manera que sea competitiva. Y estamos en proyectos europeos donde nosotros desde ALBA hemos impulsado el hecho de que haya la posibilidad para las pequeñas y medianas empresas de utilizar fondos europeos para venir a las instituciones como nosotros o otras instituciones europeas, de manera que este coste que tienen que añadir para su investigación pueda ser también ayudado por los fondos de la Comunidad Europea. Y dentro de estos 2.000 usuarios profesionales, científicos, investigadores, ¿qué tanto por ciento hay de mujeres? Digamos un 30%. ¿Va subiendo la cifra en los últimos años? ¿Cuesta? No, cuesta. Este es un tema con el que nosotros estamos muy, naturalmente, muy implicados. El hecho de que yo sea mujer es muy positivo desde el punto de vista del ejemplo que se da a las jóvenes generaciones. Entre estos sincrotrones que hay en Europa, este es el único que está dirigido por una mujer, por lo tanto no es un problema solo de España, sino es un problema muy general. Incluso diría que España está mejor que otros países europeos, donde hay menos mujeres científicas. Aquí hay bastantes mujeres. Nosotros en nuestro grupo de científicos, porque tenemos científicos que hacen su propia investigación y luego colaboran con los científicos que vienen de fuera, tenemos un 30%, 35% de mujeres. Y luego tenemos, por ejemplo, muchas ingenieras, porque necesitamos. Donde hay pocas mujeres es en el tema del IT, del computing. Ahí es muy difícil tener mujeres. Y yo animo a las chicas que estudien, porque ahí hay una necesidad absoluta, no solo de mujeres, sino también de hombres. Tenemos plazas abiertas y espero que se presenten mujeres para aplicar a plazas de computing. ¿Por qué crees que hay pocas mujeres aún en el mundo de la ciencia? Yo creo que mucho tiene que ver con el ejemplo que da la sociedad. O sea, es un problema de modelo de sociedad. Se piensa que la ciencia es una actividad para hombres, y quizás se piensa que la ciencia es una actividad que no es tan útil a la sociedad como en realidad es. Porque muchas veces las niñas deciden por estudiar o dedicarse a una actividad que sea más útil a la sociedad. Es muy normal querer ser desde maestra a médico a temas que son evidentemente de utilidad inmediata al resto de la sociedad. Y mi mensaje es: la ciencia no es solo útil, es absolutamente necesaria, y las mujeres tenemos que estar en la ciencia, porque además es bueno tener la imagen de la mujer, la capacidad que tiene la mujer también de ser empática con la sociedad, con el resto de los compañeros. Esto en la ciencia es absolutamente necesario. Y ya para acabar esta entrevista, ¿cuál es el futuro del síncrotron de ALBA? El futuro es seguir dando respuestas a los retos, aumentar nuestra capacidad de tener más experimentos, más usuarios. Estamos creciendo en el número de líneas. Pensamos de aquí a 5 o 6 años tener otras, aparte de estas que estamos construyendo en función, otras naciendo,
y luego dentro de una década probablemente hacer un cambio mayor en todo el acelerador para tener un haz de fotones todavía más intenso y más útil del que tenemos ahora. Por lo tanto, tenemos trabajo para decenas de años. Pues Caterina Viscari, como decíamos, directora del Sincrotró Alba, muchas gracias por atendernos, por enseñarnos vuestra casa y también todos los experimentos que salen desde aquí. Gracias. Gracias a vosotros. Pel Sincrotró Alba passen cada any uns 2.000 investigadors, però avui ens trobem en un d'aquests laboratoris a l'accelerador per conèixer ben bé què fan. I tinc aquí al meu costat el Jordi i el Lluís de la UPC, que estan avui aquí, aquest divendres al Sincrotró d'Alba, experimentant. Què esteu fent? Bueno, nosaltres treballem amb la investigació de l'estructura de materials, bàsicament materials polimèrics, i que tenen diferents aplicacions, es poden fer servir per aplicacions biomèdiques sobretot, poden ser scaffolds, sutures quirúrgiques i també materials que poden servir després per impressions 3D, etc. És una mica de tot, no? Un gran ventall. Bueno, els materials fan servir per tot. Sí, no? Llavors depèn del projecte que tinguem, s'aplica en un lloc o en un altre. Avui és el primer dia que esteu aquí investigant, però tinc entès que seran 3 dies més llargs, oi que sí, Luis? Sí, estamos hoy viernes, sábado, domingo, las 24 horas, como farmàcia de turno. És a dir, de nit també estareu treballant? Sí, la línia té que funcionar, s'ha d'aprofitar que és un servei que és car i hem de treure el màxim profit. Llavors, bueno, estem 3 dies, recollim tota la informació i després estarem 3 mesos o alguna cosa així processant les dades. Quanta gent forma part de l'equip que avui esteu aquí? En esta oportunidad hemos tenido 5 personas, ¿no? Entonces vamos haciendo turnos para poder aprovechar todo el día. I per què veniu al Sincrotró? Quina diferència hi ha entre el Sincrotró i potser un laboratori que podeu tenir a la universitat o a un altre lloc? Bueno, el Sincrotró, la línia que nosaltres utilitzem ara, té una sèrie d'avantatges que en un altre lloc no podràs fer servir. Avantatges. Una, podem fer l'adquisició de dades amb una escala, podríem dir, entre 5 i 10 segons, amb la qual pots estudiar efectes dinàmics, agafes la mostra, tu l'escalfes, la refredes i cada 5 segons tens la informació i saps el que es passarà. Després també, com tens la sortida és molt intensa, pots analitzar la mostra a gran nivell de detall, és a dir, cada 5 micres o alguna cosa així es pot tenir informació, i després també, com el temps de recollida de mostres és molt ràpid, pots arribar a processar com 150 mostres i agafar totes les dades a la vegada. Hem vist ja que portàveu les mostres preparades, ja. 150 mostres portàveu? O porteu? Un poco más, a lo mejor. I ja ho porteu preparat, oi, tot això? Algunas sí, otras las preparamos aquí en los mismos laboratorios. I hem vist que heu posat una de les mostres ja a la línia de treball, oi que sí? Sí, està posada una per recollir. Ara tenim que ajustar les condicions experimentals, però en seguida començarem. I, és a dir, com deies, d'aquest experiment, d'aquí uns anys, no? Més o menys, ara feu experiment 3 dies, 4 mesos, 3 mesos per analitzar aquestes dades i potser d'aquí uns anys ja ho trobem, que el que avui, les conclusions que heu tret d'aquí les trobem en temes mèdics, en altres temes, oi que sí? Potser d'aquí uns anys trobem una notícia que ens diu que el que heu trobat aquí ho podem aplicar en un tema mèdic, per exemple. Bueno, com som molt pràctics nosaltres, el primer intentem treure una publicació científica i això progressa i si surt bé pot sortir una patent o pot ser una aplicació concreta. Doncs us deixem treballar perquè teniu 3 dies intensos de treball aquí en el Sincrotró Alba, que vagi molt bé i ja m'explicareu quines conclusions heu extret. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies.